Hola gente, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 5001 Podcast, un nuevo episodio. Estoy acá en un episodio muy especial. Estoy acá con Jorge Merchán. Escalante Merchán. Escalante Merchán. Sí, es que como te sigo en Twitter y veo todo lo que escribes, pues tu cuenta es JL Merchán. Sí. Ok, bueno, bienvenido. Gracias por estar acá. Yo sé que estás metido en muchas movidas culturales aquí en San Cristóbal, en la ciudad. Vamos a ir por partes. Quiero saber tu vínculo con todo lo que es la parte de hacer ciudad, de todo lo que es acá en San Cristóbal, hacer ciudad. Eres arquitecto, estás especializado en la parte de lo que es como el urbanismo de la ciudad, de la estructura. Cuéntame sobre eso. Sí, bueno. O sea, más que el urbanismo y eso es la parte de las dinámicas, es lo que hace la gente, cómo se mueve, qué hace una ciudad, las actividades que hace, cómo se mueve en su día a día las O personas. sea, la dinámica social de las ciudades. Es eso. De hecho, bueno, las ciudades se construyen a través de que cuando la gente el ser humano se dio cuenta que tenía que vivir en sociedad para poder avanzar y que la naturaleza no hiciera desastres con uno. Sí, bueno, es algo loquísimo. El ser humano fue a través de la imaginación. Sí, la imaginación hizo que se crearan, empezara a preguntarse como que, bueno, este árbol tiene poderes especiales, entonces es el que nos va a regir a todos, entonces hay algunos que sean animales, entonces Sí. a través de esas deidades que crearon esos, o sea, como que buscándole explicaciones a lo que pasaba, y eso mítico, eso místico, eso que iba más allá del cuerpo, más allá de las personas, entonces empezaron a hacer templos, ¿no? Ok, bueno, que esto siempre ha sido fascinante y eso Sí. siempre ha movido muchísimo a la gente porque está como en ese territorio donde no lo puedes desmentir, pero tampoco puedes negar que existe, tampoco puedes afirmarlo, entonces sí es como un campo que se presta para muchísimas cosas. Sí, pero es como se agrupó la humanidad. Entonces, a partir de ahí empezaron a hacer los templos, ¿sí? O sea, empiezan a unirse, o sea, en ciudades la gente comienza a unirse a través de los templos, A través de la creencia. de las creencias. O sea, ya es como, entonces, lo que une a la gente son los rituales. Lo que une a la gente son los rituales. Bueno, sí, bueno, leía en uno de los libros de Yuval Noah Harari, el de Ujú. Sapiens, donde dice que cuando al principio de la humanidad, cuando se unían alrededor del fuego para empezar a repartir las comidas, empezaban a contarse historias de todos los lugares donde venían y el primer vínculo entre todos fue la comunicación. Y era contarse cosas a raíz de los rituales, que es lo que mencionas Sí. tú. Los rituales, o sea, es el punto de desarrollo de toda la humanidad. Porque si no fuéramos animales todavía nómadas que estuvieran cazando y recolectando por ahí, no hubiésemos llegado a este punto. Entonces, a O sea, partir las ciudades no existieran como No. las conocemos hoy en día, las metrópolis, nada. Porque a partir de que ya necesitaban expandir esa creencia y o sea, construirle algo para venerar, entonces el pueblo nómada empezó a como que a especializarse en ciertas cosas. ¿Quién labraba la piedra? ¿Quién? Entonces todo eso necesitaba un asentamiento. Y No, empezaron. y si el templo quedaba ahí, tú no te podías ir del templo tampoco tan lejos. Tenías que empezar a hacerlo como la vida sedentaria. Sí, entonces esa vida nómada para Ok. construir el templo necesitaba muchos años, quizás vidas. Entonces el Sí, papá, muchas vidas. el hijo del hijo eran los que alcanzaban a construir ese templo. Como necesitaban vivir ahí ya, entonces empezó ahí donde se supone o se presume, mejor dicho, establecer una agricultura. Entonces Ok. la agricultura viene ligada a la creencia, porque dice la humanidad se estableció gracias a la agricultura, no. La agricultura se estableció gracias a la creencia, la Ok. agricultura... Eso ya es un cambio radical, al menos en lo que la mayoría de la gente creía. Me incluyo también. O sea, tú dices que la necesidad de quedarse en un sitio para los rituales y especializarse para poder estar alrededor del templo fue lo que hizo que en ese momento tuviesen que sembrar ahí y se crea la agricultura. Sí, porque no le daba chance De ir a recolectar, buscar. a cazar, sino tenían que estar ahí. Entonces Ok. eso dio chance a lo que habían visto que salía cuando se les caían los granos de cebada o los granos de trigo y salían las matas a hacerlo
pero ya específicamente para alimentar a las personas que iban a estar ahí. Como ya había comida ahí, no había necesidad de recorrer tanto territorio, entonces empezaron la gente a agruparse en cuestiones de, o sea, empezaron, la civilización empezó la ciudad. Empieza a hacerse ciudad desde ese momento. Desde ese momento. Ok. Bueno, eres arquitecto, a raíz de todo eso también, ¿qué vínculo hace todo lo que es esa parte histórica con la arquitectura hoy en día? Si es necesario, no es necesario, métete a construir, calcula vigas, lo que sea, que se vea bonito, que entre una persona, pero ¿cómo se relaciona la historia ahí? Mire, como todo parte de la creencia, ¿sí? Todo parte del ser humano. Okay. Entonces, pues al ser humano todo. La arquitectura de la ciudad no es algo físico, que si la infraestructura, eso viene por añadidura. Pero la arquitectura son los seres humanos, son el colectivo de personas, porque para eso para adaptar los espacios para que viva el ser humano bien y se desarrolle y evolucione. Eso es todo. Entonces, pues la ciudad, o sea, es eso, la arquitectura pues es para las personas, de las personas y para las personas. Bueno, y retomando lo que decías hace rato, es que se necesitan muchas vidas para que un oficio pueda de verdad especializarse, y en aquel caso de la civilización antigua, poder venerar en el templo a lo que tú considerabas que era tu Dios o lo que te daba fuerza. Ahí es donde pasa el oficio de generación en generación y se va creando la identidad. Y después es como el trabajo que el hijo heredó del padre. Uh-huh. Y es lo que te da como de cierta manera un sentido a tu vida y que tú quieres también enseñárselo a tus hijos cuando vengan. Entonces, cada quien se especializó en un área y es lo que es la variedad de oficios lo que también compone la ciudad. Sí. Más allá de lo que son los rituales religiosos o de venerar deidades, hay más allá de aparte de eso. ¿Qué consideras tú? O sea, a partir de allí, entonces cada quien, como yo estaba todo el tiempo haciendo una cosa, yo no podía cultivar. Pero si yo no cultivaba, me moría de hambre. Entonces empezaron a hacerse los oficios. Quién iba a cultivar, quién iba a hacer, quién iba a labrar la piedra, iba a labrar la piedra. Entonces, a partir de ahí se creó todo, evolucionó todo. Entonces empezaron a necesitar seguridad. Empezaron a salir políticos a organizar. Sí, claro. Usted no se puede defender. Venga, yo lo defiendo, presento. Pero mi punto es, eso es estudio de la arquitectura también. O sea, al punto que yo quería llegar, eso es estudio de la arquitectura. Eso es un campo nuevo porque la arquitectura ha llegado, la arquitectura en el mundo llega a la parte de urbanismo, ¿sí? Que es la infraestructura. Quizás se puede ver algo muy frío porque es que si no sé, por lo menos en el estudio de la ciudad, en el urbanismo, las dimensiones de las calles, carreteras, aceras, sí, que el perfil urbano, que es cómo está construido los edificios para que se vean de una manera agradable para la gente. Pero la ciudad va un poquito más allá, sí. No, y yo creo que en este momento, en pleno siglo XXI, va muchísimo más allá. De hecho, ya hay gente que está olvidando el concepto de ciudad para el concepto de localidades conectadas, donde ya son dos ciudades que se conectan y forman como una megaciudad. Pero bueno, yo creo que me estoy adelantando a todo esto, pero sí me parece interesante todo lo que tiene que estudiar la arquitectura hoy para poder hacer unos diseños que de verdad todos se sientan representados en ese diseño. Sí, sobre todo es que el mundo ha evolucionado tanto en estos últimos tiempos que hay que estudiar de más, porque hay que ver hacia un futuro para dónde vamos, para poder como que ver ese huequito y decir, bueno, esto es lo que usted necesita hoy. O sea, estar más adelantados de lo que la sociedad está para hacer algo que los lleve evaluar los problemas del presente, pero pensando en los problemas futuros que se puedan presentar. Sí. Y construir en base a tanto los problemas presentes como los problemas futuros. Construir para corregir los problemas que aún no se han presentado. Ok. Es complejo, pero bastante complejo. Pero así. Ok, y por lo menos yo considero que la arquitectura de cierta manera influye en el comportamiento de la gente en una ciudad. O sea, yo creo que delimita mucho el comportamiento
de la persona para ver qué hace, a dónde va, qué no va, si sale de su casa, Lo no sale. delimita, lo moldea, hace con con el comportamiento humano, hace desastres. Entonces, dependiendo de cómo o sea, el entorno condiciona al tipo de ser humano que se va a comportar ahí. Sí, totalmente. Okay, y esto es lo que, o sea, eso también lo estudia la arquitectura para poder darle identidad a ese lugar. Sí. Bueno, la arquitectura debería, porque es que una cosa es lo que estudia, lo que dicen muchos libros que debería hacer. o lo que esa persona haga y ya, Sí. así sea arquitecto, no lo sea. Sí, pero, o sea, en realidad sí necesita estudiar el ser humano, estudiar la historia, para conocer de dónde viene y para ver hacia dónde va. Eso tiene que ver mucho con identidad. O sea, la raíz de todo está en la identidad. ¿Qué es? ¿Qué quiere ser? Pasa con una persona, o sea, el individuo, pasa con el colectivo. Vamos a llamar sociedad porque ya hay mucha gente que uno nombra colectivo y Sí. que con Sí, toda la pero- razón, pero Sí, pero bueno, en la ciudad, sí, bueno, de verdad que siento que lo primero que busca es cubrirse como las necesidades biológicas dentro del contexto de la arquitectura, cubrir tus necesidades biológicas y luego ya viene lo que es como el entretenimiento, lo que es ya actividades de expansión, cosas así. También lo ves desde ese punto de vista. sí, por supuesto. Eso todo tiene que ver, claro, primero las necesidades básicas, pero O sea, es que uno no puede esperar a suplir todas las necesidades básicas porque hay un cuadro de necesidades Maslow, hay un popular triangulito, sí, la que pirámide eso de Maslow. está, que primero son las necesidades básicas, luego es de autorrealización, o sea, lo último es autorrealización, pero en realidad no funciona así. ¿Cómo crees tú que Porque, funciona entonces la pirámide de mire, Maslow? la cuestión está en que usted podrá tener necesidades, usted puede estar muriendo de hambre, ¿sí? Pero usted necesita recreación. ¿Cómo hace? Entonces primero satisface sus necesidades. Sí, O sea, claro. es algo muy loco. Eso no es por escalas. El ser humano es muy complejo. Entonces, eso es una mezcla de todo. Hay una necesidad de ciertos tipos. A ver, el ser humano, bueno, Harari dice que el ser humano evolucionó según tres elementos, ¿no? La capacidad social, la capacidad de la invención, la imaginación y la capacidad de entender nuestro entorno, que ahí deriva la ciencia, ahí deriva muchas cosas. Esa capacidades da unas necesidades Sí, por supuesto. que se entremezclan, se enlazan. Sí, que sí, bueno, no puede ser algo lineal, de verdad. no puede ser algo Yo lineal. creo que sí, es como en red. Ajá. Entonces sea, no puede decir, o sea, yo no puedo decir, o nadie, ningún experto le puede decir que usted, la necesidad social suya de hablar paja con el vecino, usted no lo puede satisfacer hasta que usted no coma. Sí. Porque primero son las necesidades Sí. básicas, ¿sí? Sí, bueno, sí, por supuesto. Aunque lo que pasa es que tal vez no la puedas sostener en el tiempo. O sea, no puedes, o sea, voy a dejar de comer porque necesito estar hablando paja allá afuera. Tal Pero vez no lo son- puedas sostener en el tiempo, Mm. pero sí hay muchas cosas que puedes ir haciendo. Sí, porque es que eso se solapa, o sea, no es que usted tenga que llegar a ciertos niveles para alcanzar otros. Bueno, de hecho, no importa en qué rincón de una ciudad estás, en qué rincón de una ciudad estés, vas a ver gente tomando. Sí, sí, eso fijo. O sea, Tomando Sí, o esa sea, es y otra cosa. Entonces puede ser que no tenga plata para comprar un carro, pero tiene su cajita de cervezas guardada. Y eso son necesidades básicas. Eso no son- sí, y eso no Pero son sí pasa, necesidades pues, sí básicas. pasa. Y no, la cajita de cerveza tal vez no sea una necesidad básica, pero sí es necesidad, pues. Ahí es donde está, en el que esa pirámide de Maslow, eso es... Como un No. deber ser. No, tampoco. Solamente es una teoría que apuntó a algo que no funciona. Porque uno dice, no, es que no es una necesidad básica lo de tomar. Pero la gente lo hace. Significa que es una necesidad. O sea, está comparada con otro tipo de cosas. Ok. Bueno, pero Solamente sí, son hay las cosas como prioridades. que si dejas de respirar por 10 minutos te vas a morir. Como si no tomas agua por 2 días, te puedes morir. Cosas así que ya son más como más al límite, que es lo que es la parte biológica en la que tú no tienes injerencia de nada. Sí. Pero, si usted lo encierran en un cuarto por una semana, sin luz, sin ningún tipo de conexión con el mundo, usted también se vuelve loco y es una necesidad básica. Entonces, ¿qué? Ahí Bueno, no, sí, usted le están dando comida, le están dando agua. Ahora, ¿cómo hace?
O sea, tú dices que también socializar está dentro de las necesidades humanas. La parte social, Ujú. el ser humano es un animal social. Socializar es básico, o sea, es una necesidad, es una de las capacidades que nos dieron la condición de ser humano, ¿sí? Sea por la creación, sea por la naturaleza, algún error de la naturaleza que mutamos a esto, Ok. ¿sí? Pero es una capacidad lo que se convierte en una necesidad básica, socializar. Ok, La ¿y tú sociedad. crees que ahorita en este momento estamos socializando más que antes o socializamos menos? Estamos más interconectados. Estamos socializando muchísimo más. Por eso que los cambios son tan radicales. Socializamos más, se inventa más cosas, se esparce por el mundo y el mundo evoluciona en una cantidad de tiempo muy corta. Bueno, estamos hablando por eso de aparatos cuando hace 40 años, ¿qué estuviéramos haciendo? No se podría llegar. Sí, ya hemos llegado a momentos de singularidades que por lo menos hay gente que viajamos 100 años atrás y llegamos con un celular y decimos, con esto puedo hablar con alguien que está a 2000 kilómetros de distancia y no nos van a creer. Sí, bueno, por ese lado sí podemos estar más conectados. Las ciudades se están conectando. Las ciudades se están conectando. Las ciudades que están en la vanguardia Son las que se están conectando. son las que se están conectando. Ok, sí, bueno, no todas las ciudades, pero sí, entiendo el punto, entiendo el punto. Aquí en San Cristóbal, no sé cómo lo ves tú. San Cristóbal es un caso complejo porque hay mucho mito en torno a San Cristóbal. Eso tiene que ver mucho con la identidad, tiene que ver mucho con la historia, tiene que ver mucho ligado con la historia de Venezuela, con la historia de nosotros, en fin. Pero San Cristóbal es una ciudad que es pequeña pero mediana a la vez. Tú dices, esto es un pueblo. Ese es el dicho Sí, común. sí, en todos lados, no, sí, eso. Esto es un pueblo, esto no. En este pueblo estoy que me largo de este pueblo, porque Sí, eso es sí, normal. Sí. Creo que todos los días escucho a alguien que dice eso, de verdad, o al menos lo leo por ahí en alguna red social. Sí. El problema de San Cristóbal es que no está conectada. San Cristóbal es grande. O sea, la ciudad de San Cristóbal. Es que ni siquiera estamos tan organizados que no sabemos qué es la ciudad. Muchos dicen Sí, ciudad, bueno. el municipio. El municipio no es la ciudad de San Cristóbal. Sí, de hecho yo tuve que pasé por la alcaldía para que me dijeran en realidad cuál es la zona metropolitana de San Cristóbal, qué tanto abarcaba. Entonces sí, me di cuenta que abarca Táriba, abarca también una parte de San Josecito, una parte hacia Capacho, una parte hacia Palmira, o sea, es bastante. La ciudad metropolitana de San Cristóbal no es solo el municipio de San Cristóbal y creo que muy poca gente de verdad lo sabe. Muy poca gente lo sabe. Y cuando uno lo dice, a veces uno lo dice en Twitter porque intentando como, bueno, vamos a colocar esto porque no solamente, o sea, el conocimiento no se lo va a llevar uno a la tumba como hicieron muchos. Entonces, mucha gente debate y dice, ahora yo no sé, toda la vida viviendo allá, ahora no voy a saber dónde vivir. No, porque de este no, es que... Y uno dice, bueno, pero, o sea, Pero bueno, entérate. lee aquí, yo no le estoy diciendo que lo inventé, lee aquí, entre este link, búsquenlo en Google, coloque, ahí está, aparece, está. Sí, aunque creo que, bueno, no sé si sea solo San Cristóbal, muchísimas ciudades también están con ese problema, Sí. sobre todo en Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica, que las ciudades no están tan a la vanguardia como en otros lugares que están interconectadas. ¿Qué crees tú que sean los factores que permiten que una ciudad esté conectada? Organización. ¿De Es la qué tipo? diferencia ¿En qué? en todos los aspectos, ¿Cuáles? por lo menos sociales. Ujú. Aquí al principio pues no sabemos dónde llega el municipio, no sabemos qué ciudad, no sabemos, entonces la organización que debería, hay un papel, o sea, hay gente que debería cumplir ese papel de organizar y administrar bien para que la sociedad funcione, O informar, pues. informar, ¿sí? Al Entonces, menos. cosas sencillas como eso. No hay. Entonces la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados es la organización. Nada más. Esa gente se dio cuenta cómo puede funcionar mejor. No es que son avanzados y que diga que son especiales porque los seres humanos de allá nacieron, o sea, de una manera. Comen otra cosa y Sí, entonces sí. son especiales porque. No. Están organizados. Vive esa criolla en todo lado del mundo. Solamente que la organización en algunos países lo permite y en otras no tanto. Ok. Pero es por lo menos aquí. Aquí no hay un alcalde de la ciudad de San Cristóbal. La zona metropolitana, que es ni siquiera abarca todos los municipios, o sea, son como 7 municipios, creo que son, no abarca
la totalidad de esos municipios. Es una poligonal, o sea, la ciudad está demarcada, está delineada, tiene unos hitos, o sea, hasta aquí llega la ciudad, ¿sí? Eso lo maneja un ministerio que siempre, o sea, va rotando porque muere lo cambian de nombre. Que la alcaldía de acá no tiene injerencia en la San Cristóbal metropolitana, No. solo en la municipal. Solo en la municipal. Okay, es una alcaldía municipal solamente ya. La capital es la alcaldía del municipio, o sea, es el municipio de San Cristóbal, no es la ciudad de San Cristóbal. Okay, Sí, okay. toca parte de la ciudad. Sí, No sí, no lo he visto desde ese punto de vista. Y algo muy complejo. Sí, es cierto, sí es cierto. Es algo muy complejo porque, o sea, estamos tan desorganizados, la organización que tenemos no sirve para nada, porque las alcaldías se volvieron unos armatostes que no funcionan, o sea, es solamente como que para pagar personal, para hacer algunas cositas, pero ya. Entonces, el problema es organización. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿De dónde somos? ¿Y a dónde queremos ir? Entonces, si sabemos de dónde somos y a dónde queremos ir, podemos utilizar todas las herramientas y podemos organizarnos mejor para llegar a ese punto. Nosotros no sabemos de dónde somos, no sabemos a dónde queremos ir. Sí, y eso es no tenemos cuando herramientas. entonces dices que la arquitectura también necesita buscar la identidad. Sí, O sea, la gente de la ciudad necesita tener una identidad que no es la infraestructura, sino ya es como cultural, ya es casi como intangible, pero que la tiene que tener. la tiene que tener. Porque si la identidad del individuo es importante, ahora imagínate la identidad de la sociedad. Sí, no, La gente de por Nueva supuesto. York ama Nueva York. Quizás no pudo haber nacido allá, se llega allá, se convierte en neoyorquino y ellos tienen Sí, una forma de se ser. contagia del amor por Nueva York. Se contagia. Sí, Porque sí, pasa aman muchísimo. lo suyo, saben qué es lo que tienen y saben hacia dónde van. Saben qué tipo, o sea, saben cómo pueden actuar. Saben qué son. Ok, si han conocido, llegaron a conocer el entorno y asumieron la cultura de esa ciudad. Sí. Asumieron la dinámica que Bueno, sí, querían. la dinámica de esa ciudad, pues, que va a 1000 por hora, pues. Sí, pero saben, lo asumieron con orgullo y saben que van por ahí. Entonces la gente que quiere ese tipo de vida, esa dinámica, va para allá y se convierte en neoyorquino. O sea, no tiene que nacer, no tiene que tener una cultura de milenios, no. Pero saben que es una mezcla, saben para dónde van, saben que vienen de muchos lados, saben para dónde van y se enfocaron en eso, se organizaron. ¿Y cómo se puede Qué construir esa identidad? ¿Qué se necesita para construir una identidad, por lo menos una identidad ciudad? Se necesita primero amar lo nuestro, porque es que es increíble que hay muchas personas a estas alturas que no aman lo que tienen. Entonces prefieren las cosas de afuera, que las cosas de afuera son buenas. O sea, no es que uno dice solamente Sí, lo de claro. nosotros es lo que vale, no. Pero es que es lo que son. O sea, No caer en un hay- nacionalismo estúpido. Sí, que esto es lo que nosotros es lo único que que vale. es Lo lo demás no. mejor y hay algunas cosas que sí pueden ser mejores, sí. Pero es, a ver, es un nivel, pero es lo que tenemos. El café, el ron, el chocolate, ok, sigamos. Sí, sí, Son sí. mejores que en otros lados, pero bueno. Pero, o sea, son algo que somos nosotros. Y si, imagínense, si uno no se quiere, ¿quién lo va a querer a uno? Sí. Eso funciona Bueno, así. recuerdo una conversación que tuve con Sumito Esteves, eso fue en 2016, en un evento llamado Cocina en Barro, Ujú. donde él quería que la gente viera que que en los Andes se cocina con ollas de barro y se sirven tazas de barro. De hecho, mostraba las ollas a toda la gente. Ujú. Una de las personas de las alfareras que hacía las ollas estuvo en el restaurante. Y bueno, y él comentaba que tenemos que empezar a ver bonito las cosas de aquí. A ver, que si nos parecen bonitos, vamos a saber cómo contagiarle eso a cualquier otra persona. Y cualquier persona que llegue le va a parecer bonito también lo que tenemos acá. Sí. Entonces, hay que hacer que las cosas, a ver, digamos que ofrecerlas mejor, ofrecerlas con amor. Ofrecer con amor. Con amor. Sí, Es podemos decirlo. ver la parte la parte positiva en la que uno debería sentirse a gusto con lo que está haciendo. Eso es como el ser humano, ¿sí? Uno no se vende cuando uno conquistar a alguien, uno no... O sea, imagínese que uno llegue y diga, ah, no, pero es que aquel está mejor. Sí, sí, O sea, sí, eso para el también aquel, se- porque yo no, yo lo que soy es tremendo Jamás, patán. jamás pasa eso, siempre Sí, eso pasa igual. se vende hasta de más. Sí. Ahí es donde está. La cuestión es saber venderse, saber vender lo que uno es y aceptarse. Sí, por supuesto, entiendo. Entonces, por lo menos aquí necesitamos aceptarnos como somos. Hay mucha gente que todavía odia todo lo que tiene que ver con ser gocho, con... Bueno, odiar la palabra, eso es otra cosa.
pero odia todo lo que tiene que ver con ser tachirense, odia lo que tiene que ver con ser de la montaña, con sus costumbres, porque eso se entiende mucho tiempo, nos vendieron que esto no valía. Pero es una cuestión de historia de poder nacional, que por quitarle poder a la parte de aquí y como que desmembrar su cultura, iban a quedar quietecitos ellos por allá, tranquilos, y eso siempre pasa porque la gente piensa que es solamente en el 2014. No, eso tiene una historia larga. El siglo XIX fue pura pelea de eso. Entonces, Sí, siglo sí, XX sí, sí. desmembraron. Entonces la gente, o sea, llega un punto en que la gente odia ser de aquí. Y es algo que es crítico en toda nación. O sea, usted le corta la cultura, le corta la identidad a una persona, usted puede hacer con ella lo que quiera. Entonces, ¿Tú crees que queda tan vulnerable? sí, O totalmente. sea, al no identificarse con nada. Sí. O sea, sin alma, puede ser. Sin alma. Una persona sin identidad es una persona sin alma. Qué fuerte. De verdad, sí, qué fuerte, pero sí, sí, de verdad. De hecho, en las últimas Olimpiadas se creó el equipo de los refugiados, que eran de muchos países, pero sí me llamó mucho la atención y sí, sí, sí era fuerte de ver esa situación. Sí, porque la gente necesita estar representada, necesita saber quién es. Bueno, en un futuro, en 2050, cuando muchos países Y pertenecer a algo queden también. inundados y no existan, muchas islas van a quedar inundadas por el subir el nivel del mar. Sí, esa Sí, gente sí, va a quedar sí. sin nación. Ese es el grave problema, no es que el planeta se va a destruir y los seres humanos, no, se va a destruir el ser humano. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el mundo de esa gente que no tiene país y no tiene quien, o sea, no se identifica, o sea, ya se eliminó lo suyo? Entonces la identidad es algo clave. De hecho, creo que está en uno eh, de los objetivos de desarrollo sostenible. De los objetivos Está- del Millennium de las Organizaciones Unidas. sí, objetivos de desarrollo sostenible. Y es un Sí, derecho. son como 20, creo, no Y- los recuerdo, sí. Y es un derecho. La identidad es un derecho. Sí, entonces hay que construirla. ¿Por qué cosas crees tú que podamos tener identidad aquí en San Cristóbal, que Hay- es la ciudad donde estamos grabando este podcast? Hay muchísimas, hay infinidad. La identidad se basa como que en la historia del colectivo, lo que usted tiene en común, ¿sí? Y lo que pueda tener en común. Porque la identidad también se puede construir en base a un futuro. Aquí hay algo tan... O sea, hay mucho material, solamente que todo está desconectado. O sea, todo lo que usted lee, lo que usted ve, todo está desconectado. Porque le venden una por encima, o sea, una identidad por encima que es la venezolana. Entonces piensa que si usted tiene identidad aquí, va como a rechazar la otra, ¿sí? Pero, o sea, llega el punto en el que dice, hay mucha gente que se fue, que llega y dice, no, sí, así somos los venezolanos. Entonces, lleguen y dice, ay, sí, sí, así somos. Y No, lo que sí, pasa... entiendo tu punto porque de verdad yo siento que, por lo menos en mi forma de actuar, soy muy distinto a un maracucho, o a un oriental, o a alguien de Margarita, Sí. simplemente por condiciones geográficas. No estoy diciendo que ellos sean Pero mejores que nosotros, o solo nosotros son- mejores que ellos en absoluto, es diferente, nada más. pero de verdad somos muy diferentes. Tal vez también digo que también las condiciones del tipo de trabajo que se hace en los Andes es muy diferente. Sí, sí. De hecho, hay culturas distintas. En el Táchira hay culturas distintas. No es lo mismo estar en San Cristóbal que estar en La Fría. No es lo mismo estar en La Fría que estar en el Piñal. Aunque los dos son llanos, uno en las llanuras del lago del Maracaibo, otro en las llanuras Sí, sí, del de sur. hecho. ¿Sí? Son muy distintas. De hecho, hasta la manera de hablar, hay algunos tonos que se van por ahí que es curioso, ¿sí? Porque ellos tienen una cultura también que comparten con nosotros, o sea, son tachirenses porque comparten unos rasgos que están presentes, están marcados. Sí, 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 sí existen, sí existen. Como, Sí, como un sí, hilo sí. conductor. Sí. Entonces la creación de por lo menos la identidad del Táchira no tiene, o sea, no significa que hay una identidad del tachirense, no significa que esa gente no vaya a tener su identidad. Cada quien tiene una identidad, de hecho igualito en la familia, igualito en el individuo. Yo tengo mi identidad, en mi grupo de amigos hay unas características similares que puedo decir, bueno, es que estos son muy ellos. Donde uno vive,
puede decir, Y que nada tiene que ver con uno esto. tampoco. Entiendo. Bueno, por lo menos uno de los rasgos más característicos para mí de la identidad es la gastronomía. O lo que la persona come. De verdad Es un punto. creo que de verdad es una de las banderas de la identidad es la gastronomía. Una de ellas. Es una de ellas. Sí, es una de ellas. Y es, creo que la punta de lanza del tachirense. La gastronomía tan compleja, tan vasta, tan rica, que es muy difícil tenerlo en otras regiones. Entonces, es de nosotros, pero a veces como es de nosotros, eso pasa. Sí, no le damos desapercibido. como el valor que se merece. O Sí. como por lo menos el valor que le dan otros países a su propia gastronomía. De hecho, la gastronomía de los países es creada a través de esa recopilación cultural. En Perú se reunió muchos chefs y dijeron, bueno, pero es que no es posible que nosotros estudiamos cocina francesa, estudiamos no sé qué más. Ay, pero la de nosotros. Entonces se reunieron y empezaron a sacar las características y dijeron, bueno, vamos a armar la gastronomía peruana. Lo armaron, porque la identidad se construye. Se construyó y ahora es famosa en el mundo. Sí, está entre las... Perú es una de las capitales gastronómicas del mundo, por supuesto. Y es algo que se construyó. Sí, es lo que se construyó. De hecho, bueno, sí, la historia es muy bonita. Del chef Gastón Acurio, creo que es. Sí, No creo que recuerdo es el Gastón nombre. Acurio, que unió a los restaurantes, en un evento unió a los restaurantes con los productores de los vegetales que utilizan los restaurantes. Los unió en un solo evento para que primero se conocieran y para que la gente viera de dónde venía lo que le estaban sirviendo en sus platos. Entonces era la unión de todas las aristas en un solo lugar. Y eso de verdad le sacudió muchísimo a la gente y también impactó a la gente de afuera que fue a cubrir ese evento. Y eso habla de conexión. Entonces Mire sí hablas de cómo- conexión. Totalmente cierto. Cómo Ahí. las cosas, o sea, lo que está haciendo cada uno, si se conectan, hacen una cosa maravillosa. O sea, se puede hacer una cosa maravillosa. Hay veces que sale mal. Pero Sí. hay potencial para hacer cosas maravillosas reuniéndonos a todos. Sí, bueno, también a esto saco a colación porque en tu proyecto personal de todo lo que es la parte de la arquitectura, también tienes un proyecto de cervecería, que es la cerveza Tosh. Cuéntame sobre ese proyecto. ¿Sientes que también eso tiene un espacio dentro de la ciudad para generar identidad? Sí. Yo creo que sí. O sea, De sí, hecho, sí lo veo desde ese punto de vista. Eso salió estudiando la ciudad. Ok, O sea, cuéntame sobre eso. hay muchos que dicen, bueno, me gusta el arquitecto y hace cerveza. O sea, ¿qué tiene que ver la Tiene que arquitectura ver. con la cerveza? O sea, sí, se suena interesante. Entonces, bueno, siempre la gente piensa que es que uno tiene una profesión y es solamente encasillado en eso. Sí, de manera Ya. rígida y tal. Y no, el mundo es interconectado porque nosotros lo que aprendemos, ¿por qué no puede ser interconectado? Sí, claro. Bueno, yo soy ingeniero mecánico. O sea, Ahí está. Entonces, ¿quién Ok. dice que no se puede hacer? pueden hacer más cosas, claro. Más allá. La idea es expresarte, pues. Sí. Entonces, el proyecto, o sea, desde que empecé a estudiar arquitectura, de hecho yo empecé por informática y después cambié ese chip de lo que yo quería de niño, porque quería ser siempre arquitecto de niño, ¿sí? Y como que la sociedad lo va encarrilando, ¿no? Pero para que esto ya hay muchos arquitectos, ya... No, la carrera del futuro. Pero Sí, eso no informática. funciona así, sí, informática, la carrera del futuro. No, llega un momento en que dije, ¿pero qué estoy haciendo aquí? No, también uno No vea tiene lo mío. que tener como un feeling con la carrera. No solamente Sí, es sí. porque es la que se está llevando. Sí, Ajá. o sea, no debe ser así solamente. Pero el mundo funcionaba antes así. A ver, vamos a hacer una cosa. Ya que estamos hablando de la cerveza, yo tienes que vamos a destapar las cervezas aquí. Y para que la gente vea que esta cerveza se está haciendo, vamos a ver si se enfoca aquí. Sí. Bueno, esta es la cerveza Tosh. ¿Abrimos una o las dos? Abramos una. Ok. No, O sea, vamos a abrir las dos de una vez. ¿Tú crees? Sí. Bueno, no sé. Aquí el experto eres tú. Vamos A a ver. Esta está un poco caliente. Debe hacer bastante espuma. Sí, es que esto es curioso porque el proceso que uno utiliza es un proceso muy natural, ¿sí? Este embotellado
aquí no está tan fría y ya está haciendo espuma. Entonces, este embotellado se llama segunda fermentación embotellada. Este casi no. Todo bien por aquí. Sí, de hecho, sé que hay mucha diferencia entre tomarse la cerveza artesanal directamente de la botella o desde el vaso. Sé que hay demasiada diferencia, pero prefiero que lo expliques tú a que lo explique yo, que tienes más conocimiento del tema. Ok. La cuestión, bueno, como le estaba diciendo, esto tiene un proceso que es bastante interesante, que el carbonata hace el CO2, las burbujas, las hace naturalmente. Entonces la levadura es viva. Hay veces que de repente cuando se calienta el clima y la cosa, se vuelve a activar, produce más, entonces es más complicado para abrir, más complicado para... Salud. Salud. Es una cerveza diferente. Es diferente, pero está súper sabrosa. ¿Por qué esta es más oscura que la que se ve en todos lados, pues? Porque estos son... eso depende de los ingredientes, de los tostados, de los cereales. ¿Sí? Okay. ¿Qué tipo de cerveza es esta? Es una cerveza tipo ale. ¿Sí? La diferencia entre la que uno está acostumbrado es ahí por la fermentación. Esta permite más sabores más complejos, sabores de diversos tipos. Permite jugar mucho con eso. Porque el tipo de fermentación es temperatura ambiente, ¿sí? Es un poco más corta. En cambio la otra necesita unos 5 o 3 grados. Son sabores un poco más ligeros. Llevan más tiempo fermentando. Eso significa más equipos más grandes y todo eso. Sí, entiendo. Y unos sabores un poco más diluidos. ¿Sí? Que bueno, que depende de la empresa. Se pasan con la dilución. Sí, que termina sabiendo a nada. Termina saliendo a nada. Pero las características de estas es que tienen más sabor. ¿Y cuántos grados de alcohol tiene por lo menos esta cerveza? Este por lo menos tiene 7. 7. Relativamente Sí. alta. Sí, claro, ¿verdad? bueno, de hecho, el primer Sí. trago siente, Se siente, cómo sí. va calentando. ¿Hay otras más No, altas de esta o esta es como la de mayor grado? Hay otras más altas. ¿Hay otra más? Sí, claro. Por lo menos nosotros O sea, tenemos de las que sacas con tu marca. Hay una que se llama Titán. Ese tiene, depende del lote, tiene de 8.5 grados, 9 grados. Y es una cerveza. Una persona peligrosa. promedio, por lo menos, ¿cuántas cervezas de estas se puede tomar? Rápido, una. Que usted diga, se la toma a pecho, Ajá. ya queda. Ya después. Sí, ya después. Como esto es para degustar y la cosa, y el cuerpo mismo no, o sea, no le está diciendo, aquí no está tan fría, está muy tomable. O sea, no importa si se calienta, es tomable. A diferencia de la Claro, otra. el sabor se mantiene independientemente si está muy fría o si Ajá. está terminado como temperatura ambiente. Sí, bueno, de hecho, los sabores fríos matan los sabores. La temperatura fría mata los sabores. Sí, sí, es cierto. Una cerveza. Y la caliente, muy, muy caliente también, ¿no? No, más bien ¿No? sale. ¿Sí? Bueno, sí es muy caliente. O sea, que me estoy viendo también porque todas las papilas las neutraliza. Sí, es y que había esto es lo escuchado que- una historia del café, de que había un café que se hacía hirviendo para que la gente no conociera el verdadero sabor Ujú. malo que tenía ese café y lo servían hirviendo. Y que el café no podía superar los 80 grados centígrados o algo así, para que conocieras de verdad el sabor de ese café. Sí. Entonces sí escuché una historia así y sí, mira, yo de verdad no puedo comer ni muy caliente ni muy frío, porque no le consigo sabor. De verdad. Si uno quiere sabor, necesitas temperatura, o sea, un término, si es en comida, más o menos que esté tibio, no hirviendo, porque no se va a sentir nada. Y si es cerveza o si es algún tipo de bebida, para sentir el sabor, no puede estar muy fría o a punto de congelación, como uno está acostumbrado a que no, que entre más fría, más... No, eso es una cuestión de marketing, nada más. Ok. ¿Sí? Sí. Porque O de sea, es resto para no- poderte vincular la cerveza con la sed, Ajá, de cierta manera, no con la degustación del sabor. no con la O degustación. sea, del ¿y tú sabor. crees que eso es lo que marca la diferencia de una cerveza industrial a una cerveza artesanal? Sí. La degustación del sabor, o aparte, claro, de los procesos de producción, obviamente.
Pero la degustación del sabor, o hay más cosas que se pueden apreciar en una cerveza artesanal en comparación con una industrial. La identidad. Ok, entonces eso es lo que vuelve o sea, eso es lo que vincula tu cerveza con la arquitectura. Sí. Cuéntame sobre esa identidad. Bueno, la cuestión, o sea, eso sale a partir de que estaba estudiando la parte de la ciudad, cómo hacer ese cambio, por dónde empezar, o sea, de dónde somos, porque eso fue una búsqueda transversal y una búsqueda que es sistémica también, porque no es que hay una ruta. Entonces uno va para la historia, va para otro lado, para el presente, va al futuro a ver qué hace, va cómo está el presente, cómo está organizado. Ok, entiendo. Entonces, estudiando eso, una de las cosas que salió, bueno, la identidad es base para todo. ¿Sí? Sin identidad no se vende absolutamente nada. La ciudad se tiene que vender, uno se tiene que vender en todos los puntos de la vida. Y otra de las cosas eran las dinámicas. O sea, las ciudades es eso, ¿no? Pero ya, explícame cómo por lo menos esta cerveza representa parte de tu identidad en San Cristóbal o en la ciudad, o cómo se vincula eso. O sea, tenemos tradición de cerveza en los Andes. Sí, más de la que se cree. De hecho, casi no se sabe de eso. No se sabe. No se sabe, verdad no se sabe. Y te lo digo porque de verdad yo he estudiado historia de la gastronomía y poco se habla de la cerveza como parte de identidad de los Andes. La cerveza, o sea, cuando ya el Táchira hay otras bebidas, conformando, sí, hay otras bebidas que se conocen. Que se conocen muchísimo. Por montón. Pero la cerveza es poco conocida. Porque hay una parte del siglo XX que nos borraron. Ok, entiendo. En cuestión de identidad nos quisieron como que cortar esos lazos que nosotros teníamos con nuestra cultura, con nuestra tierra. Hay otros que no fueron capaces de cortar porque estaba tan arraigada, la gente lo vivía día a día que como Nietzsche. Sí, eso está y eso no va a morir. Porque si no lo cortaron antes, no, ya imposible. Eso no se puede cortar. Pero la cuestión de la cerveza, sabe que la primera, cuando Venezuela no está empezando la industrialización, algunas industrias en final del siglo XIX, 1870 y pico, 1880, cuando apenas estaban haciendo alguna que otra industria, Venezuela era un país rural, todo lo que se hacía a mano, ¿sí? La primera industria, o por lo menos una de las primeras industrias fue la petróleo. Sí, claro, por supuesto. Pero con eso vino más. Una de las primeras industrias, no solamente cerveceras, sino industrias como tal, en Venezuela, se llamaba Cervecería Los Andes. Ok. En 1880, 79, 80. ¿Y dónde quedaba? En San Cristóbal. Solamente hay registros de que... No, me estoy enterando. De que se hizo, yo me enteré no hace mucho, leyendo el registro de la industrialización de Venezuela. Entonces aparecía una de las pioneras en las que estaba industrializada. O sea, era una industria ya. No, y si te pones a pensar, si se empezó a explotar el petróleo aquí en esta parte de los Andes venezolanos, en el estado Táchira hacia Santa Ana, por allá, que es la petrólea, no, ellos no pueden estar solos. Ellos, a raíz de eso, vienen muchísimas cosas añadidas. Sí. De hecho, el café, o sea, el café, el contacto con Europa, con el café, fue maravilloso. Bueno, una de las anécdotas que tienen es que el Táchira consumía ¿cuál era ese? Sí, hay un indicador que es absurdo de la cantidad de tazas de café que se consumían aquí per cápita. Sí, es absurdo. Brandy. No la recuerdo. Brandy. Cultura de brandy. Sí, antes, yo por lo menos me acuerdo que mis abuelos siempre después de comer era su copita de brandy. Un brandicito. Un brandicito. Sí, en mi familia también siempre era la cultura del brandy. Eso es una cultura. Entonces el Táchira consumía más que toda Latinoamérica junta. ¿Pero te refieres a bebidas o te refieres solo de brandy? Lo que hacía el intercambio europeo. Entonces no me acuerdo con qué presidente le preguntaron en una de esas cumbres que cuál era ese país en Sudamérica que se llamaba Táchira que consumía la cantidad de brandy que mandaban a toda Latinoamérica. Entonces uno nos entendieron que estamos aislados, ¿sí? Pero cómo es que consumían algo de Europa más que en toda Latinoamérica y lo consumían aquí.
Entonces, eso es una anécdota que no me acuerdo que... Pues sí, ¿Qué mira, parecía? viéndolo desde ese punto de vista, sí, en mi familia también se consumía muchísimo brandy. Yo no lo entendía. De verdad, yo no lo entendía. Porque sí me llamaba la atención de que era una bebida muy particular. No era, Ujú. no la bebía en cualquier lado, pero sí era muy cultural. Es muy cultural. Y que era de casi que diario. Sí, Así que agua, café y brandy. pero eso fue ese intercambio europeo, porque aquí prácticamente estamos a la vanguardia también del mundo con algunas cositas o sea, a nuestra manera. No es que si fuera el centro del mundo, pero llegaban las cosas por ese intercambio comercial del café. Vinieron o sea, ya aquí había franceses, habían holandeses, habían italianos trabajando en la cuestión del tabaco y todo eso. En el cacao, que El antes era cacao. con el Creo que boom del era. café. La casa Steinfort no fue como una distribuidora de. Sí, fue una de las distribuidoras al lado donde está ahorita la casa Steinfort, está una casa francesa, que era famosa también. Al lado hay una casa holandesa, que era famosa también. Que se dedican a la exportación de productos gastronómicos. Exportación. Y no solamente exportación, sino importaban productos de Europa. Directamente, o sea, hacía ese intercambio comercial. Sacaban de aquí lo que les parecía maravilloso y traían de allá cualquier tipo de cosa. Entonces, ese intercambio cultural hizo que nosotros estuviéramos avanzados en muchas cosas. Al final del siglo XIX era increíble. Bueno, de hecho, en la cocina, en el libro Cocina Tachirense de Leonor Peña, hay Ok, sí, excelente libro. muy bueno. Hay una reseña, no me acuerdo quién fue, que decía, era de un chef en Caracas, reconocido. Entonces decía que se podía notar la diferencia en la gastronomía, porque la diferencia, o sea, en la gastronomía, y que tenía mucho, o sea, la unión de muchas culturas y que estaba presente en la gastronomía, que no lo tenía en ninguna otra parte de Venezuela. Entonces eso se podía ver en la experiencia de vida que en principios del siglo XIX tenía San Cristóbal. Mientras San Cristóbal tenía una experiencia de vida de 48 años, Caracas tenía una experiencia de vida de 24 años. Entonces, se lo atribuían a la parte de la cocina, la gastronomía, de cómo estaba alimentada la gente y que... Sí, creo que yo también leí eso está como en la introducción del libro, que decía Ajá. qué diferencia que aquí diariamente no es la hamburguesa como la reina de la comida, sino hacía referencia a que era la comida cultural de acá. Uh-huh. De hecho, cuando para acá, para este podcast, vino Valentina Quintero, que ella todavía le impresiona que acá se desayuna sopa, caldo, que es la piscandina. Ella todavía le impresiona, pero lo dice de una manera bien bonita porque ella dice que eso debe ser lo que le da la fuerza a los tachirenses a hacer todo lo que han hecho en el país. Bueno o malo, pero bueno. Pero está, pues, es lo que es. Y aparte de la gastronomía, ¿qué otras cosas puede generar identidad en una ciudad? Desde el punto de vista ya general, que lo puede hacer cualquier ciudad o cualquier persona que quiera iniciar un movimiento en su ciudad, no importa dónde nos esté viendo. Bueno, la gastronomía es la punta de lanza, sí. Lo que es comidas y bebidas. Desde la cerveza, bueno, nosotros 1880, que tenemos la primera cervecería en toda Venezuela, se presentó en una feria en Caracas para representar al Táchira, la cuestión. No solamente el Táchira, sino la industrialización que había en Porque Venezuela. si el movimiento industrial de Venezuela, Sí. entiendo. En la cuestión de bebidas, muy ricas, o sea, pasan ricas, no digo en sabor, sino de lo amplio que hay esa oferta, ¿sí? Por lo menos aquí está la cuestión del movimiento de vinos, que mucha gente dice, bueno, pero ¿qué eso no es vino? De frutas, ¿sí? Pero que en la ley está contemplado que eso se llama vino de frutas. Que aquí se puede, Aquí exactamente. se puede. Cualquier emprendimiento gastronómico, ahora, la parte cultural también es interesante. Ahí, ¿cuántas academias aquí no hay de música? Hay una cantidad Sí, mira, cada vez van saliendo más. gigante. Ahorita te puedo nombrar 3, 4, que sé ahorita, pero sé que hay más. De teatro quizás no hay muchas, pero que no hay espacios. Solamente falta como conectarnos. Y la cuestión está, de resto, todo lo que se pueda hacer que ayude a ese movimiento de la ciudad. Aquí por lo menos se maneja, no se dice mucho, pero muchas páginas de afuera como
no sé, la patilla y todo eso lo manejaba, hasta hace poco lo manejaba gente aquí en San Cristóbal. Porque había el personal capacitado. El Táchira tiene esa fama de tener gente preparada en un territorio muy pequeño. Y una gente muy preparada. Y eso no es ahorita. O sea, eso es desde que no había universidad. La gente iba, mandaba a sus hijos a estudiar por allá. Venían. Entonces, no me acuerdo también. A mí se me olvida. Tengo una cosa que con nombres y todo eso se me van. Okay, pero había una anécdota que decían unas personas que visitaba aquí, decía, es increíble cómo el nivel intelectual que había aquí era bárbaro. En cualquiera que usted se encontrara era de alguna profesión o tenía doctorados en no sé qué más, que no se iba a imaginar que estaba en un pueblo apartado del mundo, porque eso es lo que pensaban de aquí. Y apartado de la capital, obviamente. Sí, entonces eso pues me impresiona. Aquí se puede hacer de todo. Con las ciencias es algo maravilloso. Tanta gente que ha salido de nuestras universidades, que hay una materia prima. Sí, sí la hay, sí lo reconozco. Y también lamentablemente la fuga de cerebros también la he visto. Es gigante. Porque, bueno, yo que vengo de la UNED, de Ingeniería Mecánica, también vi cómo se fue tanta gente. Sí. Ahora, a raíz de todo esto, se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Te ves ejerciendo algún cargo político? Pronto no. No sé, lo proyectas. Quizás como alcalde, gobernador, algo así. No, pero como derivado de esa parte técnica, ¿sí? O sea, en un momento en el que se presente alguna oportunidad que solamente lo técnico o lo relevante o para organizar esa ciudad, o que el sistema permita acceder a ese tipo de participación política solamente para organizar, sí. Pero el resto de estar, o sea, no en cargos representativos, sino solamente vinculantes por proyectos. Sí, que no a uno lo permitan organizar, que es el trabajo que deberían estar haciendo, pero bueno, aquí pasan una administración y otra administración y otra administración y seguimos con el mismo problema. Y no solamente es un problema, sino se ve en Latinoamérica. Claro, aquí o sea, se nota, se palpa, es grotesco es lo que se ve que no funciona. Pero quizá en un futuro donde se pueda permitir participar así, sí. Perfecto. Sí. Lo digo también porque lo he pensado. Yo también lo he pensado de que, bueno, yo comencé mi proyecto queriendo hacer a San Cristóbal que tuviese una dinámica distinta. Porque había mucho, pero a la vez no había nada. Sé que había muchas cosas y yo entonces dije, no, vamos a unir estas cosas de aquí, vamos a tratar de aquí, hagamos algo distinto, vamos a mostrar todo lo que hay. Y así surgió parte de lo que fue el origen de Mercado 5001. De mostrar muchas cosas que ven acá, que cada quien estaba como en su lado. Entonces, bueno, vamos a unir esto vamos a unirlos y que la gente lo vea y que se dé cuenta de que no somos solo Miche, pues, en serio. Sí, entonces, sí. Bueno, así surgió parte de eso. Recuerdo en los comienzos que todo el mundo me decía, no, ya, el próximo alcalde, gobernador, no era mi aspiración, no estaba en eso, simplemente quería tener una dinámica distinta en mi ciudad. Y bueno, sí ha sido muy bonita la receptividad que ha tenido el proyecto, por eso te lo quería preguntar. Ahora, viendo también cómo están las dinámicas de otras ciudades, ¿tú crees que el hecho de ser frontera influye en la identidad que tenemos? ¿O la mejora? ¿O la proyecta más? ¿O qué potencial ves ahí? Hay muchas teorías en las que dice que el Táchira fronterizo, que sí, está frontera con Colombia, porque ven ese país como que, bueno, usted está en la puerta, ¿sí? Entonces de ahí para allá es Colombia y piensan que Colombia está unida por una cultura, por una nación, son pan colombiano. No, igualito el norte de Santander es igual y siempre lo han marginado. Entonces pueden decir, o sea, siempre así como nos tratan nosotros de colombianos, a ellos los tratan de venecos y siempre ha sido así. Entonces dicen, no, pues, pero el problema es el fronterizo. Es la cuestión de ser fronterizo, es la dinámica que pasan por ahí, que se mueven de lo bueno y lo malo. Sí, es verdad, tanto lo bueno como lo malo, es verdad. ¿Y por qué pasa en esta zona? Porque es que Venezuela, ¿cuántos kilómetros tiene de frontera?
este es un estado muy pequeño para los vecinos del norte y los vecinos del sur, que tienen una frontera gigantísima. Sí, gigantesca. Y entonces no tiene ese problema de decir puro estado fronterizo. Es que el problema es que es por un estado O fronterizo. sea, ¿tú crees que forma parte de esa campaña que se originó como para quitarle un poquito de fuerza al Táchira a nivel nacional? Es para darle una explicación de por qué somos diferentes. Porque Apure es fronterizo, pero Apure es llanero. Y nadie le dice que Apure no es llanero. Igual sucede con Zulia. Igual sucede con Zulia y nadie le dice que no son zulianos, sino... O sea, no le pueden decir, no es que es porque ustedes son fronterizos, no, son zulianos. Pero nosotros... Se dice, mira, yo de verdad no lo había visto desde ese punto de Colombia. vista. De verdad no lo había visto desde ese punto de vista. Sí. O sea, y la cuestión especial aquí es pero que no es teoría de conspiración, ¿o sí? No, o sí de verdad hay investigaciones que lo sostienen. Sí, a ver, hay muchas investigaciones que lo prueban, desde la historia lo prueban. Entonces nosotros somos especiales porque nosotros estamos interconectados desde antes de la repartición de bienes que hicieron en la Gran en Colombia. Independencia. Okay, Sí, bueno, en la Gran Colombia. Okay. Bueno, que en realidad fue Colombia, que el gran lo colocaron fueron los historiadores en el siglo XIX-XX para separarlo. O sea, bueno, pero Colombia después ¿cuál era esa nación grande? Bueno, la Gran Colombia, pero en realidad se llamó fue Colombia. Hay investigaciones de esto era un solo territorio. Sí. Las provincias era porque de hecho, bueno, aquí antes de la llegada de los españoles no habían límites marcados, no existía. No, era un solo territorio. Sí, pero lo que eran los asentamientos aborígenes prehispánicos. Pero limitaciones de países no existían. No, eso es una forma de organización, ¿sí? Que evolucionó en Europa, por eso ellos se adaptaron, porque nació ahí, se organizaron ahí, pero aquí fue toma de poder. Yo quiero esto, yo abarco tanto, venga, y el otro, hasta aquí yo llego y listo. Eso no explica, por eso es que estamos tan desorganizados, no sabemos qué es lo que queremos, sino, bueno, esto es Venezuela y nosotros lo aceptamos y ya. Sí, bueno, sí me parece súper interesante, por lo menos para la gente que tiene proyectos creativos, que la ciudad también los ayude a que su proyecto avance. Por lo menos una persona dice, bueno, mi empresa va a ser una flota de camiones para empezar a repartirle a toda la gente las cargas. Pero si las calles no funcionan, si no hay alumbrado, si no hay rayados, si no hay policías viales, no hay nada, o sea, ese proyecto no va a poder andar. Ajá. Entonces la persona que está esperando las cargas tampoco le va a llegar a ese. Entonces sí, las ciudades sí necesitan, de verdad, o sea, una ciudad debe dar el contexto adecuado para que el proyecto esté como en un campo fértil, digamos, y pueda avanzar. Sí. Entonces sí considero que empezar a ver la ciudad, a evaluar una ciudad, no de que no, en esta ciudad se mueve plata, no se mueve plata, tiene la infraestructura adecuada para que tu proyecto sea sostenible en el tiempo y no una temporadita que se creó una burbuja y llegó un montón de gente a moverla y ya. Eso es elemental, o sea, es básico para que una ciudad tenga unas dinámicas adecuadas y permita crecer la economía. Porque uno dice solamente estudia los números económicos, pero no estudia por qué pasa eso. Eso que ya faltaba, me da risa. Esta mañana viendo la vuelta. Okay. Eso es un torneo, la vuelta de ruta, ¿sí? O sea, ciclismo de ruta. ¿Te refieres a la vuelta al Táchira? La vuelta al ciclismo. Táchira. Okay. Ciclismo de ruta, pero eso parecía mountain bike. Entonces uno dice, ¿cómo beneficia eso? ¿Cómo nos puede arruinar internacionalmente para que la gente de otros lados quiera venir? Sí, de verdad, eso cambia la percepción totalmente. Sí, la carretera es horrible, que pase y y se caigan y un peligro para ellos. ¿De verdad eso llama la atención a otros para poder querer participar? No lo creo. Bueno, lo ven como turismo aventura. Hacer mountain bike. Bueno. No, sí, entiendo completamente, pero yo creo que en toda Latinoamérica sucede eso. Sí. De verdad, porque, a ver, yo creo que desde México hasta el sur de Argentina sucede que tienen grandes centros urbanos, pero muchísimos lugares también olvidados. Sí. No, por lo menos, no conozco, no sé, tal vez tú me puedes ayudar, que algún país de Latinoamérica tenga una autopista que de verdad circule todo el perímetro del país.
Que uno diga, sí, esta autopista circula todo, en esta autopista tú vas y vas a conseguir montaña, playa, todo, porque recorre absolutamente todo el país esta No, no lo hay. autopista. En Estados Unidos sí la hay, que es la interestatal, que es una autopista que recorre absolutamente todo Estados Unidos para que todas las ciudades estén conectadas. Entonces, si partimos de ese hecho, sí en gran parte de lo que sufre toda Latinoamérica comienza por su arquitectura. De hecho, lo que más se visita, lo que más genera turismo es la parte colonial, no las partes nuevas. No las partes nuevas, porque las partes Entonces, nuevas son un desastre. O sea, las partes nuevas, a mí me llama la atención de que siempre, no, cuando llegues a esta ciudad, visita el casco histórico. Ok, vamos a ver arquitectura colonial. Chévere, genial, sí, está fino. Pero pocas ciudades me muestran, no, mira, esto es lo nuevo que se hizo. De verdad, pocas ciudades lo muestran. Y son puntuales. Lo que son muestran cosas son muy, puntuales. muy puntuales. Claro, hay intentos que, por lo menos en Medellín, en Curitiba, en Brasil, Sí, son, pero ellos estudiaron la ciudad, hicieron un montón de cambios en la ciudad, en la estructura de la ciudad y fueron avanzando. Y eso se ve reflejado en los niveles de vida y las ciudades más vivibles, o sea, en la lista de ciudades más vivibles del mundo. La escalada que hicieron en esas ciudades fue gigantesca. Entonces eso quiere decir que organización sirve. Estudiar la ciudad y atacar los puntos de manera como que coordinada al mismo tiempo sirve. Solo que como que eso sí no se ha extendido como un virus. Lo malo sí, se extiende como un lamentablemente, virus. de verdad sí, lamentablemente. Y no, pues nada, Jorge, muchísimas gracias por estar acá. De verdad, qué genial, qué conversa, muy diferente. Viendo toda la dinámica cultural desde el punto de vista de la arquitectura, que también me identifica, de verdad, muchísimas gracias por esta conversa, bienvenido. Esperamos que haya una segunda oportunidad y probar el resto de las cervezas. Por supuesto, porque son, miren, en estos momentos tenemos 10 cervezas. Ok, Y estamos en la creación de varias más. Los sabores, que eso fue por hablar de... hay tantos temas que abarcar, pero está basado en la identidad del Táchira. Porque mira, de yo nosotros- probé una cerveza de piña que me pareció increíble. Esa es de una marca Aldarra. Creo, Ajá. ellos están en Caracas. En Caracas. Y su cerveza de piña me pareció genial. Ahí está. O sea, no sé si se le puede decir cerveza porque no viene de la cebada, No, sí. pero todo- su proceso de fermentación parecía cerveza, pues. Lo que pasa es que todo viene, o sea, ahí viene el cereal. Para que se llame cerveza, viene el cereal. Pero en los agregados es ese sabor extra que usted le coloca. Ahí ese sabor extra fue la piña. Ok, Entonces, bueno, no, genial. ahí es donde está la parte de la identidad del producto, que es único. O sea, puede ser que otros lo hagan, pero no de la manera que lo hacen ellos. Así están con cada cerveza artesanal, por eso es que es especial. Por Ok, eso es que genial. hay tantos sabores, porque depende del agua con que lo haga, depende de las condiciones, depende de la materia prima, depende de quien lo invente. Ok. Comprendo, no, sí, eso es todo un mundo. Eso es todo el mundo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por traer esto para acá. Así que bienvenido siempre. A usted, gracias a usted. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon o vieron por acá. Esto fue 5001 Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Abrazo. Se calentó el